Muy buenas tardes a todos los usuarios de Radio y TV Aymara, www.batallonsinnombredigital.com.be. Por acá se conectan y con ellos nos comunicamos a todo el mundo. A esta hora, hora de Venezuela. La hora, por favor. No nos dan la hora. Pero bueno, 5:13. 5:13 ahorita en Venezuela, desde Portuguesa a Carigua, la ciudad. Estamos conectados entonces por Radio Aymara, Radio y TV Digital Aymara. Hoy vamos a comenzar con Diálogo Revolucionario. Esta sección de nuestra radio está hecha para comunicarse y dar a conocer todo lo que sucede en este proceso revolucionario que atraviesa toda la patria grande, la patria que soñó nuestro libertador Simón Bolívar, la patria que soñó nuestro Francisco de Miranda desde México hasta la Argentina, y así como la definió nuestro camarada José Martí: patria es humanidad. Por eso Diálogo Revolucionario es para acercar al pueblo con el pueblo, es decir, que converse el pueblo mismo, pero también para que conversemos los revolucionarios, las revolucionarias, los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes y los intelectuales orgánicos, así como destacar el papel de la mujer en la lucha revolucionaria por la construcción de esa sociedad donde se le dé a la gente, al ciudadano, a la ciudadana, por su capacidad, por su trabajo. Es decir, la construcción de la sociedad socialista, esa sociedad del estudio, del conocimiento, de la investigación, de la ciencia, de la tecnología y del trabajo. Y allí, en este gran esfuerzo que hacen sus ciudadanos y ciudadanas, entonces iremos avanzando hacia esa sociedad. En Venezuela vamos camino a la comuna, porque sabemos que mientras más consejos comunales, que son las formas, las disímiles formas de organizarnos aquí, o una de las disímiles formas de organizarnos en nuestro país, en este proceso revolucionario también vamos hacia la comuna. Entre más comuna, más socialismo, menos transnacionales. En ese sentido es el diálogo revolucionario. Y hoy, para llevar adelante este diálogo revolucionario y dar a conocer el Proyecto Nacional Simón Bolívar, el programa de la patria que nos dejó como orientación nuestro comandante del sur, comandante de los pueblos del sur, Hugo Chávez Frías, queremos entonces hacer destacar el pensamiento bolivariano, guiado y orientado por la visión marxista. Creemos que es importante también que la comunicación, como decimos acá en Radio y TV Aymara, no se le deje a los periodistas, sino que esté en manos del pueblo y que el mismo pueblo converse, que tenga la conversa revolucionaria, que se conforme lo que es la comunidad de saberes, pero también que se conforme la universidad del pueblo. Es decir, que llegue el conocimiento, la ciencia, la tecnología, manejada por el pueblo e inventada por el pueblo, como decía Simón Rodríguez, porque somos los que partimos que dónde iremos a buscar modelos. La América ha de ser original. Original deben ser sus instituciones democráticas profundamente de protagonismo y participación por todos los ciudadanos. Para eso es diálogo revolucionario desde Aymara, Radio y TV Digital por www.batallonsinnombredigital.com.be. Entonces, para todo el mundo, desde acá, desde Venezuela, desde Portuguesa, desde Acarigua, para ustedes entonces estará la sección de diálogo revolucionario, que aparecerá los lunes a las 2:30 de la mañana, los miércoles a las 7:30 de la mañana y los viernes a las 6:30 de la tarde, hora de Venezuela, por supuesto, y ustedes entonces se podrán conectar en las diferentes partes del mundo con este diálogo revolucionario. Hoy queremos iniciar esta especie de conversa, o no una especie, una conversa revolucionaria con el camarada Juan Ramón Guzmán.
y queríamos, además de saludarle y expresarle las gracias por estar aquí con nosotros, queremos también preguntarle su opinión sobre la 17ª cumbre que se realizó, terminó ayer en nuestro estado Nueva Esparta, desde la isla de Margarita, sobre la cumbre de los países no alineados. Y allí se dieron muchas conclusiones, 21 acuerdos se llegaron allí, de manera general, lo que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos, la justicia, la paz, la libertad, tiene que ver también con la soberanía, con la posibilidad que tienen todos los pueblos de la solidaridad de estos 120 países que se dieron cita en toda nuestra patria. 21 acuerdos que se los daremos a conocer a lo largo de este diálogo revolucionario, pero queríamos entrar ya en materia, como se dice en la academia, con Juan Ramón Guzmán. Juan Ramón, muy buenas tardes, desde Venezuela Portuguesa a Carigua, desde Radio Aymara TV Digital, desde www.batallonsinnombredigital.com.be. Muy buenas tardes, Nelson, y buenas tardes a todos los radioescuchas y televidentes de nuestra radio Aymara Televisión Digital a lo largo y ancho de América Latina, así como el resto del mundo que están conectados en este momento y se están comunicando con nosotros. ¿Me decías? Sí, que habláramos un poco sobre esos acuerdos que se llegó en la cumbre de los países no alineados, la 17ª cumbre realizada hasta ayer, donde tuvieron cita 120 países, y bueno, tú que estás enterado de toda la actividad allí en esa cumbre, bueno, nos dieras las opiniones, los acuerdos, qué expectativas se crean y qué posibilidades de ir adelante construyendo un mundo mejor. Mira, en primer orden pudiera decirte, para que la gente tenga una idea de lo que es el movimiento de países no alineados, los países no alineados salen como una necesidad, como una consecuencia de la Guerra Fría. Después de 1945, después de lo que han dado en llamar la Segunda Guerra Mundial, que para mí, yo la considero que es la segunda gran guerra europea del siglo XX, de las miles de guerras que han habido en Europa. El mundo se reorganizó, se reordenó en áreas de influencia, y esas tensiones de esas áreas de influencia generaron lo que se dio a conocer como la Guerra Fría. Se le llamaba Guerra Fría porque no habían muerto, no habían herido, pero las presiones que se ejercían los dos polos de poder, los dos centros de poder que habían allí en ese entonces, eran tan letales y tan fuertes como si fuera una guerra en caliente, pues, o una guerra de alta intensidad, pues donde ya está el frente militar activado ya en sus teatros de operación y desarrollándose. Entonces, esa es la explicación de las diferentes formas de guerra que hay. Entonces, un conjunto de países liderados en este caso por el Pandit Nehru de India, que fue el gran heredero del Mahatma Gandhi, el general Gamal Abdel Nasser en Egipto, Fidel Castro en Cuba, Ahmed Ben Bella en Argelia, un conjunto de líderes mundiales se reunieron en Bandung y crearon el movimiento de países no alineados, como una expresión, pero el movimiento de países no alineados, es bueno decirlo, y es bueno hacer hincapié en la configuración de esos países, de esos 120 países, porque uno de los acuerdos que se estableció ayer en Margarita, en la declaración final, es ir unificado al momento de que se dé la votación del secretario general en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas la comportan 193 países. Es importante siempre tenerlo claro. 193 países que son reconocidos como estados nacionales, que cumplen con esa famosa trilogía de pueblo, instituciones, cultura, territorio. O sea, que cumplen con eso.
son 193. Si uno se va a las cuentas aritméticas frías nada más, dice, bueno, si son 193 países y aquí nada más están representados 120, tú dices, bueno, eso quiere decir que el movimiento de países no alineados en los pocos días en la Asamblea General de la ONU va a imponer al secretario general. Y las cosas no funcionan así como están las matemáticas frías, que son exactas, en el mundo político que es hecho por relaciones sociales y relaciones humanas, no funciona así. Y además, cuando está conformado por países y por potencia, es tremendo. Y las mejores pruebas son las resoluciones que ha sacado la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el caso de Israel, en la relación entre Israel y Palestina, o la más palmaria en el caso de la relación con Cuba, del bloqueo a Cuba, que van más de 50 resoluciones, y ninguna las ha cumplido, porque solamente 5 países que manejan la hegemonía en la ONU son los que determinan finalmente y tienen la palabra, pues, que son en este caso los vencedores de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, y un actor que no viene precisamente de la Guerra Fría, pero que por su tamaño y su peso específico en la economía mundial, que es China, no le quedó más remedio que reconocerlo como tal, como China. Entonces, hay que los intereses geoestratégicos, geopolíticos y geoeconómicos de esas 5 grandes potencias que son las que van a descarriar esa votación. Por ejemplo, yo tomaba de ejemplo en conversaciones aparte que hemos tenido en el día de hoy, Colombia es un país perteneciente al movimiento de países no alineados. Vamos a ver si Colombia, frente a las enormes presiones, como un país prácticamente tutelado por los Estados Unidos, se va a moldar a los lineamientos del NOAL. Yo no lo estoy diciendo a tono pesimista, yo lo estoy hablando en tono realista, porque en eso la configuración política de esos 20 países son totalmente disímiles. Y entonces tú dices, ¿y si son disímiles, por qué están unidos? Es bien interesante, porque hay que ver los principios del NOAL. Los principios del NOAL, por ejemplo, habla de la soberanía, habla del respeto y de la igualdad entre los estados, habla de la libre autodeterminación, habla de la cooperación, habla de la no injerencia en los asuntos internos, habla de la paz, habla de la neutralidad, habla de la descolonización, porque muchos de esos países integrantes del NOAL, algunos no han sido todavía reconocidos por las Naciones Unidas como estados. Como el desarme nuclear. El desarme, o sea, cuando tú te cobijas bajo un paraguas, que ese paraguas es un axioma incontrovertible, o sea, ahí tú lo haces de corazón. Por ejemplo, el profesor Nelson me decía esta mañana que prácticamente la declaración fundacional y los principios que mueven al NOAL, al movimiento de países no alineados, está vaciado en la Constitución, es el vaciado, prácticamente es la arquitectura de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Y yo le decía, claro que sí, Nelson, porque es que son postulados incontrovertibles. Por ejemplo, la paz. ¿Quién va a decir en su sano juicio? Bueno, hasta Popeye, el sicario de Pablo Escobar Gaviria, el que mató 3.500 personas, hoy en día se declara como amante de la paz y defensor de los derechos humanos. Entonces, es un paraguas donde se cobija mucha gente. Entonces tú invitas a una reunión, mira, vamos a reunirnos en torno a la paz, a la soberanía, a la no injerencia. Ahí te va a ir todo el mundo, Raimundo y todo el mundo, porque todo el mundo no quiere quedar fuera de allí, no puede quedar en evidencia. Ahí en el NOAL pertenecieron dictaduras monstruosas, pertenecieron al NOAL, como países heroicos y de dignidad como Argelia o como Cuba, que pertenecen y pertenecieron allí. La misma Venezuela, que fue un faro. Venezuela se incorpora a mediados de los años 70 al NOAL, y eso causó un cisma en el partido de gobierno en ese momento, porque el líder fundamental del partido estaba entregado a los Estados Unidos, y el líder emergente, que era el presidente de Venezuela en ese entonces, inscribe a Venezuela en el NOAL. Nosotros estamos en el NOAL, es producto de esa contradicción, de una contradicción que hubo en nuestro país.